Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a una sesión más del curso de Historia del Teatro del Barrio. Esta, si no me equivoco, es la novena vez que nos reunimos aquí y en esta ocasión quizás tenemos un punto un poco discordante con el resto de sesiones, porque lo que nos trae aquí es una polémica muy de actualidad, pero con de verdad una carga histórica extremadamente grande y que, sin embargo, por pura actualidad ha hecho que todos los políticos, tanto de todo el Estado español como de México, se hayan posicionado frente a esto. Y no es otra que la carta que el presidente mexicano, Antonio Manuel López Obrador, envió al Gobierno de España y a la Iglesia Católica para dos cosas. Pedir que se pidieran disculpas por las consecuencias de la conquista del Imperio Español en tierras mexicanas, y supongo que también se podría añadir al resto de territorios que fueron colonias del Imperio Español, y en segundo lugar la creación de un grupo conjuntos para hacer una relatoría de los sucesos ocurridos durante los años del Imperio Español o los 500 años de conquista. Términos que en todo caso en España han sonado de forma estruendosa y que han provocado reacciones furibundas tanto por parte de varios políticos como adhesiones por parte de otros políticos ligados al espectro progresista, pero también desde una historiografía negacionista que entiende que los crímenes no fueron crímenes sino errores y que en todo caso no se debería pedir perdón porque entienden que hay dos entidades administrativas diferentes, que el Imperio Español no es lo mismo que el Estado español actual, etcétera, etcétera. En todo caso, se trata de un terreno pantanoso en el cual hay diversas cuestiones que necesitan clarificación. Y entonces, para poder dialogar sin ruido mediático y para poder establecer distinciones terminológicas y intentar desgranar los asuntos que son clave para poder entender en qué clave discurre esta carta y cuál puede ser una respuesta entendible y aceptable, tenemos aquí a José Luis Villacañas, que es profesor de Historia de la Filosofía en la Complutense de Madrid y autor de numerosos, y más bien diría numerosísimos ensayos sobre el pensamiento hispano, como por ejemplo el ¿Qué imperio?, un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial, o un libro canónico como puede ser La historia del poder político en España. Y ahí a nuestra derecha tenemos a Alejandro Estrella, que es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y que ha estado bastante activo, por lo menos dialogando con nosotros, los compañeros españoles que estudiamos filosofía, los últimos días en la red. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar poniendo un vídeo que es las declaraciones de Antonio Manuel López Obrador al respecto de la filtración de esta carta en la prensa. Es un vídeo de 5 minutos y comenzamos con diferentes cuestiones. Estamos en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco. Es un vestigio maya del siglo VII, 6-7. Es muy parecido al tiempo en que floreció Palenque, Yaxchilán, Bonampak. Una de las características que tiene este sitio arqueológico es que las pirámides, los monumentos están hechos de ladrillo. Esto no se observa en otras partes y se usaba como mezcla la concha de mar para pegar los ladrillos. Se hacía la mezcla de las conchas del mar. Vamos a Centla porque estamos conmemorando el día de hoy la batalla que tuvo Cortés con los chontales, los mayas chontales, la primera batalla de la llamada conquista o descubrimiento o encuentro de dos mundos o de dos culturas. Lo cierto es que fue una invasión.
y se cometieron muchas arbitrariedades. Se sometió a los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como nuestra América, todo el continente nuevo, recién descubierto. Fue una invasión, por eso vamos a hablar de este tema en Centla, y por eso le pedí a Beatriz que me acompañara, porque ella, además de literata, está trabajando en la historia, hizo su tesis de maestría sobre Bernal Díaz del Castillo, pues que es el cronista principal. El principal testigo de los hechos. Bueno, de los que escribieron, porque hubo otros que atestiguaron, pero no escribieron. Sí, entonces Beatriz va a hablar sobre eso. ¿Qué pasó? Un día como hoy, hace 500 años, muy cerca de aquí. Este es Comalcalco y luego vamos a ir a lo que ahora es el municipio de Centla. Antes se conocía el sitio como Cintla, se conoció como la batalla de Cintla, el encuentro de españoles con los antiguos pobladores mayas, chontales de esta región. Y por eso estamos aquí, pasamos a Comalcalco y estamos escuchando el aullido de los zaraguatos también, y al mismo tiempo de una avioneta que anda volando por ahí, quién sabe por qué razón. Pero ¿cómo ves tú? Bien, pues anticiparnos a lo que ocurrirá en el 2021, cuando lleguemos al 5º centenario. Esa la veo. ¿Está bien? Y vamos a ir recordando los diferentes sucesos de esa llamada conquista. Otro importante es la matanza de Cholula, la Noche Triste también, y finalmente la caída de la ciudad de O Noche Alegre. O Noche Alegre también, que es lo sí, que queremos es que ver. es muy polémico el tema, y de lo que vamos a hablar, y adelantamos algo, es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. También por la independencia de México. Sí, Bicentenario. Bicentenario, o sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, 500 años de la caída, toma de Tenochtitlán, 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, de modo que el año
2021 tiene que ser el año de la reconciliación. Por eso estamos aquí. Tiene que ser el año de la reconciliación. Sin duda un objetivo ambicioso que quizás, Alejandro, ¿cómo podríamos explicarlo esto dentro del marco de la presidencia de Antonio Manuel López Obrador? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea? Que, sin duda, vamos, intentar hacer una relatoría de 500 años de conquista es algo ambicioso, sin duda. Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme, por vuestra presencia y bueno, intentar un poco establecer canales de diálogo, que me parece que la reconciliación es imposible si no hay un diálogo y un hacerse cargo un poco de la posición del otro, ¿no? Yo creo que esto nos mueve mucho las vísceras porque son cuestiones identitarias, cuestiones que a veces cuesta trabajo tomar distancia e introducir ciertos elementos relacionados con la inteligencia, en el sentido, no la inteligencia de los expertos del Archivo de Indias, sino esa cualidad humana de tomar cierta distancia frente a las creencias que tenemos incorporadas y generar a partir de ahí una posibilidad de un reconocimiento mutuo y un diálogo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que, por lo que me preguntan, me parecería importante poner un poco en perspectiva histórica en qué contexto se plantea esta cuestión. Como ustedes saben, Obrador ha ganado hace poco las elecciones y ha planteado lo que denominan una cuarta transformación de México. Me gustaría referirme brevemente un poco a lo que entienden en México por las tres transformaciones anteriores, muy brevemente, pero me parece que puede ser útil para un público español quizás ver un poco en qué contexto histórico tiene lugar esto. No me voy a referir a la colonia, a la época de la colonia, voy a empezar con el México contemporáneo y precisamente con la primera transformación, que es la independencia de México. Habría que decir que esa independencia está protagonizada por las élites criollas. Evidentemente hay una participación indígena, quizás de manera delegada en estas élites, no con un protagonismo propio o matizado de alguna forma, no tiene nada que ver con la Revolución Mexicana, que vendrá posteriormente. Y quizás lo que me interesa es que vean que a partir de la independencia se plantean dos proyectos de país a la hora de construir el Estado moderno en México. Uno es un modelo más conservador, incluso México adquiere la forma de imperio, ¿no? Donde se vinculan con la Iglesia, etcétera, etcétera. Es un modelo de construcción del Estado más vinculado a ciertos rasgos de la colonia, ¿no? Más conservador. Y por otro lado hay un proyecto republicano y liberal, ¿no? Además de este conflicto, que son un reguero de guerras civiles, hay un problema territorial entre si el Estado tiene que ser unitario, federal, hay un problema también del sur de México, Guatemala, por ejemplo, se hace independiente, luego está la anexión de Estados Unidos de la mitad del territorio nacional, es decir, hay una serie de elementos, digamos, críticos en esta construcción o que deja la independencia. Llega esa segunda transformación que es la reforma. La reforma es el triunfo del proyecto republicano y liberal en 1867, cosa que no ocurre en España, digo por hacer el paralelismo. En España en el 68 empieza la gloriosa revolución y aquello acaba con la Primera República y Rosario de la Aurora, ¿verdad? Como Rosario de la Aurora, y en cambio en México sí triunfa el proyecto liberal. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo importante en esta segunda transformación? A mi entender, es que se instauran los principios del Estado liberal que suponen, por ejemplo, los derechos individuales, los derechos de ciudadanía. Y esto supone acabar con los derechos de las corporaciones, por ejemplo, de la Iglesia, por ejemplo, de la universidad. La universidad desaparece con la reforma juarista, pero también de las comunidades como sujeto de derecho. Lo que hay son individuos, ¿no? Esta es una segunda transformación importante. Se eliminan los restos de lo que podríamos denominar la República de los Indios, ¿no? Que había constituido la colonia. Ahora bien, aquí quedan dos problemas pendientes que no resuelve la reforma liberal. Uno es el problema de los caciques, los poderes locales que se han generado en torno a las guerras de reforma, y en segundo lugar el problema de la tierra, que afecta fundamentalmente a los indígenas, y que este problema, este doble problema se va a acentuar durante el periodo de Porfirio Díaz, al que se ha referido ahí en el vídeo. Porque Porfirio Díaz lo que intenta es un proceso de modernización de México, copiando sobre todo los modelos europeos, sobre todo el francés, ¿no? Y esta modernización supone un profundo desequilibrio donde conviven elementos todavía feudales que el Estado liberal no ha conseguido quitarse encima con un capitalismo bastante agresivo. Tiene porque implica varios problemas sobre hechos históricos hacia atrás. Pedir perdón a quién,
pedir perdón hasta cuándo, ¿qué consecuencias jurídicas tiene el perdón? Yo creo que para llegar al perdón hay que pasar por caminos. Desmond Tutu decía, cuando se puso en marcha el proceso de reconciliación en Sudáfrica, que efectivamente era preciso pedir perdón, pero antes se tenía que saber de qué se pide perdón. Yo creo que necesitamos una política de la verdad con anterioridad a una política del perdón. Yo creo que aquí, de todo el mensaje de López Obrador, lo que juzgo equivocado es exactamente esto, ¿no? Él dice en un momento determinado, de forma literal, primero pidamos perdón y luego veamos de qué, ¿no? Bueno, en términos generales es aceptable a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, es aceptable pedir a fortiori perdón, ¿no? Porque lo miremos como lo miremos, México era una ciudad, Tenochtitlán era una ciudad que podía tener del orden de los 600.000 habitantes, sin ninguna duda la ciudad más grande del mundo en ese momento, y a los 60, 70 años de pasar a manos de la gobernación hispana, podía tener aproximadamente 20.000 habitantes, 30.000 habitantes. El Caribe quedó completamente arrasado, no hay un pueblo originario en toda la zona del Caribe. Los pueblos incaicos se mantuvieron mejor, pero México en la totalidad, no solo el altiplano, la totalidad de México padeció un genocidio extraordinario. O sea que, desde cierto punto de vista global, es fácil decir que los pueblos originarios fueron los grandes perdedores de la colonia española, ¿no? Pero yo creo que se ha perdido la oportunidad de ver el mensaje de Obrador en una clave positiva, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que también España está en una situación de crisis, está en una situación de desconcierto y posiblemente en un momento en que es muy complicado llegar a consensos básicos acerca de cualquier cosa. Pero lo que yo he entendido, y dice la Carta, es que en la implicación de una política de la verdad y de una política del perdón está la República Mexicana, tanto como el Estado español. Desde este punto de vista, yo creo que nos estaba ofreciendo una oportunidad que él también desea aprovechar para vincular la población mexicana alrededor de un programa de cohesión cívica, y nos estaba ofreciendo la oportunidad de sumarnos a este programa como pueblo español y como Estado español. De ahí que la Carta fuera dirigida al rey y no fuera dirigida al gobierno, ¿no? Yo creo que es muy difícil de entender el avance, la posibilidad de avanzar de una política realmente constructiva en este orden de cosas cuando el Estado español responde de un modo completamente despreciativo con el silencio. Yo creo que esta ofensa adicional era completamente salvable y era completamente superable, ¿no? Por supuesto que el Estado español actual es el órgano de continuidad histórica del pueblo español. Y, por supuesto, que el Estado español es legítimo, plenamente legítimo, para llevar adelante una política de la verdad, como podría hacerlo en el caso de nuestra guerra civil o en el caso de cualquier otra. Es más, creo que sería la única opción de hacerlo, viable, ¿no? En este sentido, yo creo, sinceramente, que estamos ante una actitud sintomática, primero, de nuestra propia debilidad como pueblo para establecer una historia de aquello que nos concierne, una debilidad sintomática como élites de estar en condiciones de mirarnos con autodistanciamiento y con un espíritu de objetividad,
estamos en una actitud sintomática de una política exterior completamente desquiciada, y debemos explicarnos que todos esos síntomas coinciden en un momento como es el que aprovecha López Obrador para identificar que ha enviado una carta que nadie sabía que existía, que esa carta ha sido ignorada y que esa carta era con un contenido que solo conocemos la primera página y la última, pero no conocemos las dos intermedias, ¿no? Yo creo que, por hacerlo breve, que López Obrador tiene necesidad de hacer esto políticamente, lo hemos comprendido, pero también vemos que España tiene necesidad de hacerlo, quizá no tan evidente como la que tiene López Obrador, porque no tiene el problema zapatista, no tiene el problema indígena, pero nosotros tenemos algo que es muy preocupante, que yo pensaba que no iba a llegar a afectar a las órbitas de gobierno, pero que está afectando a las órbitas de gobierno, como es, a todas luces, un anhelo imperiofílico que está penetrando en grandes capas de la opinión pública española, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es desde donde la carta de López Obrador tiene más sentido. Porque si España hubiera mantenido una posición razonable, distante, capaz de hacer una historia contable, capaz de reconocer con objetividad determinados hechos como demostración moral de que se desvincula de ellos, posiblemente la exigencia de pedir perdón ni siquiera tendría que ser planteada, porque cuando determinadas cosas se conocen de la manera en que ocurrieron, va de suyo que cualquier mentalidad medianamente razonable se va a desvincular de aquellos hechos, ¿no? Lo hicieron los testigos oculares. No tenemos que hablar de un hombre posiblemente exagerado como Las Casas. Podemos hablar de un hombre extraordinariamente equilibrado como era Pedro Mártir de Angleria, que está en condiciones de recibir las noticias que le manda Colón y que le mandan Montesinos y demás, y está en condiciones de decir, no puedo seguir hablando de esto sin que me conmueva y, naturalmente, no podemos imaginar hasta qué punto sufrirán aquella gente, ¿no? Cualquier testigo con una mínima conciencia moral le cuentan efectivamente los hechos si están bien contados y con la suficiente distancia, y la conclusión general es que nuestra actitud moral es que eso no se puede repetir, ¿no? Que eso es ciertamente muy problemático y muy indigno. Ahora, si la manera en que tienes de contar esas cosas es que nos debemos sentir orgullosos, incondicionalmente orgullosos, y tenemos que situarnos en el vicio clerical de querer siempre llevar razón, pase lo que pase, entonces, cuando esas actitudes neoimperiales están en vigor en amplias capas de la población, es fácil que estas personas nos digan, oiga, que aquí pasaron otras cosas, que no de todo se pueden sentir orgullosos, que hay elementos históricos innegables que testimonian que aquello significó una tragedia para poblaciones completas y que un siglo después seguía significándolo. Podemos ir a Guamán, Poma de Ayala, ¿no? Y ver cómo los informes que establece, es decir, estamos a punto de perecer como pueblos, como culturas, como seres humanos. Entonces, yo creo que lo que hace más urgente para nosotros llegar a una respuesta constructiva en este sentido, es decir, vayamos a la creación de ese grupo de trabajo, vayamos a la creación de esa narración histórica que concierne tanto a la República como al Estado español, y lleguemos a identificar que no le estamos pidiendo disculpas al Estado mexicano, que el Estado mexicano asuma las suyas igualmente, sino que le estamos pidiendo disculpas a los pueblos indígenas. Yo creo que es tanto más necesaria en la medida en que nosotros nos estamos rearmando en una falsa conciencia imperial que tiene otras connotaciones políticas, que tiene aspiraciones claramente
hipernacionalistas españolas y que tiene una aspiración fundamental, que España es un pueblo que no es europeo, que sus enemigos fueron los que sembraron la leyenda negra y sembraron lo demás. Y que nosotros tenemos que, naturalmente, relacionarnos con América, sí, pero en actitudes que no pasen por este camino, ¿no? Por lo tanto, yo creo, para concluir, que deberíamos llegar a tener una política exterior mucho más capaz, mucho más consistente, mucho menos soberbia, que no podíamos permitir que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, esté consciente de decir que en el fondo Estados Unidos no tuvo problema porque acabó matando a los 4 indios, ¿no? Esto no se puede realmente consentir y yo creo que perder la oportunidad de verdaderamente de llevar a un relato acerca de lo que fue el Imperio Español entre la parte imperial, que naturalmente tiene que partir del principio de que tiene que acabar con esos reflejos imperiales, y la parte colonial, que tiene que acabar también igualmente con el reflejo de que con la independencia ya se convirtieron en estados postcoloniales. Yo creo que encontrarnos ahí podría efectivamente ofrecernos un horizonte de política internacional y de política exterior adecuado. Yo creo que, o sea, has tocado, yo creo que todos los palos, yo creo que ¿no? Todos los puntos relevantes del asunto. Hay algunos más de ocasión que luego... Sí, pero me parece que para comenzar el debate has ubicado bien cuáles son las líneas fundamentales. Primero, darse cuenta quién está pidiendo qué, para quién, o que eso es otro tema. Quien está pidiendo es el Estado mexicano. Habrá que oír las voces también de las comunidades indígenas, a ver qué opinan de esto, porque no todas están de acuerdo con esto, ese es otro tema. Pero bueno, claro, aquí el tema, que el sujeto que nos interpela es el indígena. ¿Y qué queremos decir cuando decimos indígena? Porque esto es todo un tema. A ver, el sentido común nos dice indígena. ¿Qué es una indígena? Bueno, pues a lo mejor podemos ver pues una población que se caracteriza por su color de la piel. Pero bueno, ahí entramos en el tema genético, que es un tema muy peliagudo. Podemos decir, bueno, es la lengua. Bueno, y la segunda generación que se ha ido a vivir a la Ciudad de México ya no habla su lengua. La forma de vida, bueno, y si ya no tiene esa forma de vida ya no es indígena. Digo, esto es un problema para los propios mexicanos, y para la propia política y las ciencias mexicanas. ¿Qué es lo indígena? Esto es un asunto problemático. Y yo quería proponer lo siguiente, o sea, vamos a pensar que de alguna manera lo indígena es una categoría social que se usa pues precisamente para organizar las divisiones sociales, ¿no? Es una herramienta entonces de división, es un acto simbólico por el cual se enuncia que ahí hay una población con unas determinadas características sujeta a unas determinadas acciones y aquí hay otra, ¿no? Es un acto de institución simbólica, de creación, ¿verdad? Ahora bien, a los españoles, ¿cómo nos interpela esto? ¿De qué manera tenemos que ver con la constitución del indígena? Porque, como he dicho antes, en México el indígena se ha podido constituir por la cultura, el cine, la antropología, las políticas estatales, etcétera. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con toda esta historia? Con la constitución de esa categoría, la conquista. Es que, claro, la categoría de indígena surge porque está la de conquistador. Usar la palabra indígena crea la realidad, no es una realidad preexistente. Hay un sketch de Lelutier muy bueno con esto, ¿no? Que dicen que están los indígenas y llega don Rodrigo Díaz Adelantado, que se llamaba así porque había llegado unos años antes que Colón a América, y llegan los indígenas y cuando llega don Rodrigo dice, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, ¿no? Claro, ahí no estaban los indígenas esperando a ser descubiertos. Se enuncia que esos son indígenas y se genera, y esto me parece muy interesante y muy importante, una comunidad por la cual homogenizas, porque ellos entre ellos no se reconocían como indígenas, hay una diversidad enorme, que tú la homogenizas y la excluyes. Y este proceso de categorización, de jerarquización simbólica me parece fundamental porque inaugura e instituye la comunidad política. Y me parece que este asunto es clave, porque esto es lo que se está poniendo sobre la mesa. Lo que se está poniendo sobre la mesa es que, claro, nosotros como conquistadores instauramos una organización de la comunidad en estos términos, por homogenización y exclusión. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, es que ya no hay conquistadores. Bueno, el descerebrado del casco de Vox, ¿verdad? Claro, pero claro, es que no se trata de conquistadores, se trata del acto de conquista. Y del acto de conquista como constitución simbólica de una comunidad mediante un ejercicio de homogenización y exclusión. Y yo creo que esto es lo que... y esto no es un tema que esté pasado de moda, ni mucho menos,
Esto no es un tema. Primero porque el ser indígena es algo que está presente hoy en día. Ser visigodo no. O sea, por eso hay ciertos debates que igual que no son relevantes, pero otros sí. Y por otro lado, porque la constitución de comunidades hoy en día, en el proceso identitario en el que nos estamos metiendo, en el cual se generan estas estrategias de homogeneización y exclusión, como maneras de instituir nuevas comunidades políticas, es algo que está a la orden del día. Por tanto, no es algo que esté fuera del lugar. Es un debate que nos interpela como conquistadores y creadores de una comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto me parece un punto importante que ha tocado Claro, José pero Luis. ahí el problema real es que ese régimen poblacional que funda la conquista de asimetría, ¿no?, y que está en la base de toda la estructura biopolítica del tiempo de la colonia, pero también del tiempo de la República, es heredado. O sea, no es heredado de la conquista el sujeto soberano, no es heredado de la conquista posiblemente la estructura territorial. Hay muchas cosas que no hereda la conquista, pero lo que sí hereda la conquista en las repúblicas es la estructura poblacional. Esto es, las categorías con las que se organiza la población sí que se traspasa directamente y hasta hoy. Y por lo tanto es verdad que el problema es de construcción de demos. Esto es, el problema, no nos engañamos, un problema real de América Latina es el racismo. Porque en el fondo lo que impone el régimen de la conquista es un régimen de razas. Ese régimen sigue en vigor. Cuando López Obrador tiene como finalidad refundar un demos en el que los pueblos originarios se puedan sentir más reconocidos. De esto es lo que estamos hablando. Y se puedan sentir más reconocidos como parte del Estado mexicano, pero claro, eso es inevitable que tengan que sentirse reconocidos, que las estructuras básicas que hereda el Estado mexicano proceden de la conquista. Por eso no lo puede hacer solo el Estado mexicano. No lo puede hacer solo. Y creo que España debería implicarse en la operación política de López Obrador. Esto debería implicarse en la necesidad de refundar un demos que no esté basado en el racismo y en la construcción de indígenas, justamente porque es el creador de ese régimen. Esta es la cuestión. Y esto no es un asunto de si somos o no somos responsables de lo que hizo Cortés. Somos responsables de una estructura de ordenación poblacional que es mucho más permanente y persistente que el dominio español, ¿no? Y alguien podría decir, es verdad que posiblemente el régimen de las comunidades indígenas estuviera agravado con la revolución liberal y estuviera agravado con la destrucción del derecho comunitario y estuviera agravado con los restos de derecho indiano que podían sobrevivir por ahí. Pero todo el mundo sabe, todo el mundo que quiera estudiar la historia sabe que ninguna de las previsiones específicas que podía haber dado el soberano hispánico en el momento de la administración de las poblaciones mexicanas se cumplieron. Y que desde el punto de vista de la facticidad histórica, ciertamente el régimen de castas se impuso de un modo que en el fondo quería estar apoyado por los regímenes científicos de aquel momento, porque todavía en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, el Estado español manda organizar un sistema adecuado de colores que se pudiera aplicar para el establecimiento preciso y metódico de lo que eran los diferentes tipos de mestizos en sus diferentes grados de mestizaje. Esto, finalmente esto ha sobrevivido y ha sobrevivido de un modo que naturalmente muestra una fragilidad del Estado mexicano. Hay un tema ahí también que si lo ponemos en el plano simbólico, por vincularlo también con la cuestión del perdón y todo esto, ¿no?, que sí me parece importante distinguir ciertas categorías, ¿no? A ver, una cosa es lo individual y otra lo colectivo. A ver, aquí nadie está diciendo, como tú has señalado antes, que fulanito de tal tenga la culpa de lo que pasó allí. O sea, nadie está diciendo eso, ¿no? Se trata más bien de una cuestión de colectiva y hay que hacer un ejercicio de abstracción, ¿no? Claro, no se trata de que tú vayas allí a pedirle perdón, busques a un otomí, le des la mano, oye, discúlpame, o sea, sería absurdo, no es eso, ¿no? Está en un plano colectivo. Pero claro, esto es importante, porque si está en un plano colectivo no podemos hablar de culpa. Hay que hablar de una palabra que has usado tú, que es responsabilidad. Porque la culpa
es algo, o más bien, la valoración moral pertenece a los sujetos, no puede haber culpas colectivas. No puede haber culpas colectivas. El sujeto... Alemania no lo vio así, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania no lo vio así y creo que Alemania estuvo en condiciones de hacer reparaciones que competían al Estado alemán, pero también que tenía repercusiones sobre el pueblo alemán. Esto es, estuvo en condiciones de hacer una valoración del pasado nazi que afectaba a omnes singulatim casi, ¿no? Esto es, que afectaba a todos y cada uno. Y creo que la cuestión ahí de la moralidad, la cuestión de la moralidad, no estoy seguro que la cuestión de la moralidad implique que los colectivos humanos no estén en condiciones de asumir, ¿no?, determinada culpa. Pero creo efectivamente que eso respecto del nazismo puede ser más intuitivo, ¿no? Porque todavía estamos hablando de personas que cuando se toman esas decisiones estaban vivas y, sobre todo, y algo muy importante, estaban vivas y en el anonimato, ¿no? En un anonimato que era su estructura de protección y que, naturalmente, el Estado ni siquiera estaba en condiciones de poner encima de la mesa. Ahora, cuando estamos hablando de hace 500 años, creo que llevar la cosa, como hacía ayer Álvarez Jun con el artículo del País, a que serían tus antepasados, no los míos, porque yo nunca... Me parece que eso es una argumentación histórica a la altura de nuestra diplomacia, ¿no? Y verdaderamente no es la mejor de las respuestas. Por lo tanto, aquí sí que cabría hablar de responsabilidades y cabría de responsabilidades vivas, no de hace 500 años, en la medida en que se pudiera constatar que los efectos siguen actuando. Claro, es que la culpa, yo creo que el concepto de culpa es algo que interpela en nosotros el castigo. Y claro, esa es una parte que de manera inconsciente... digo por entender los argumentos muchas veces de ese rechazo tan visceral, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo la culpa de...? No, es que aquí no estamos hablando de culpa y menos individual, o sea, estamos hablando de una responsabilidad colectiva precisamente por lo que tú señalabas, porque desde los valores actuales, con lo cual pretendemos identificarnos, entendemos que esa constitución de la comunidad es intolerable, que no se pueden constituir comunidades a partir de la homogeneización de la diferencia y la exclusión. No se puede. Y afirmar... Y de la simetría, ¿no? Y de la simetría. Yo te pongo el nombre, ¿no? Por supuesto, evidentemente con una simetría que se traduce en unos efectos materiales, está claro. Pero siento que por ahí es importante, ¿no? Y efectivamente creo que eso desmonta el argumento de, bueno, pero es que hay otros que también lo hicieron. Claro, pero es que no se trata de eso, se trata de que tú asumas, bueno, tú, como colectivo asumimos nuestra responsabilidad a partir de los valores con los cuales nos identificamos. A mí no me vale el hecho de que usted diga que los otros lo hicieron o los otros lo hicieron más. Ahí no estamos asumiendo, por tanto, la responsabilidad que nos permite identificarnos con un determinado proyecto político. Yo haría un matiz, pero no sé si Enrique quiere hacer matiz y yo haría un matiz avanzamos. que es este, ¿no? Veamos, la responsabilidad está mucho más vinculada, tal y como yo la aprecio, a un curso de actuación que tú tomas con conocimiento del que estás haciendo, pero no has previsto bien sus consecuencias negativas y entonces desde una valoración objetiva de esas consecuencias tienes que asumir tu responsabilidad, ¿no? Ahora, hay un momento culpable, a mi modo de ver, en las relaciones todavía vivas, todavía actuales de nuestra sociedad con la sociedad americana, que está íntimamente relacionada con una actitud que es diferente de la responsabilidad, ¿no? Y que es la actitud de la ignorancia y del desconocimiento. Tú antes has dicho que la culpa lleva como consecuencia el castigo. No necesariamente, pero lo que lleva con toda necesidad la culpa es el reconocimiento. Esto es, la conciencia, el conocimiento. Lo que no creo es que sea bueno tener una culpa y que esté dominada por la conciencia de culpa, ¿no? Este es el peor estadio cultural. Es una culpa
Pero a su vez, la manera en que tenemos de relacionarnos con la culpa es la conciencia de culpa. Esto es esta específica voluntad de ignorarla, porque esto es lo que hace la conciencia de culpa. De tal modo que cuando alguien nos propone la posibilidad de conocer, tú evades el conocimiento mediante artilugios diferentes de camuflaje, de lanzar Napoleón, también hay que pedirle perdón a Napoleón, de este tipo de tinta, ¿no? De ese tipo de tinta que en el fondo todo menos conocer, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que reconocer como Estado, tenemos que reconocer las responsabilidades en la marginación, porque creamos el sistema, en la marginación de poblaciones inmensas que han dado lugar a un racismo del cual América Latina no se ha desprendido todavía, pero que en el fondo es la herencia de 5 siglos de articulación de una sociedad colonial. Eso es una cosa. Y nosotros tenemos, como ciudadanos españoles, tenemos algo más que responsabilidad, que es la culpa de la ignorancia, la culpa de relacionarnos con lo que sucedió en América desde una actitud que en el fondo viene a significar España jamás hizo nada malo, España nunca se equivocó, España siempre tuvo razón. España llevó, como se dice en muchos sitios, llevó a los indígenas la emancipación, ¿no? Llevó a los indígenas la emancipación porque impidió, bueno, pues los sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Este tipo de cortinas de humo, ¿no?, para tener una relación informada con lo que pasó, creo que sí que compete a nuestra dignidad moral. Y sin embargo, como bien dices, los actos de perdón o de culpa generan responsabilidades, y yo, pensando esta semana pasada en otros procesos que hayan podido pasar, me acordaba de un debate de filosofía política estadounidense que tenía que ver con la liberación de los esclavos, la administración Lincoln, y cómo 100 años después se pone en cuestión una especie de reconocimiento, de resarcimiento hacia los esclavos mediante el pago de los salarios impagados durante el tiempo de esclavitud a sus descendientes. Obviamente nunca se hizo, es una cuestión que ningún imperio en su propio territorio o en una colonia ultramar ha abordado, pero que sí que genera, si bien unas restituciones morales o en especie o en otra forma que sea convenido entre los dos países. Pero si ampliamos el marco y no solamente nos referimos a España para poder introducir quizás un criterio comparado, podemos hablar de qué papel han jugado otros países en relación a sus procesos de descolonización y de petición de perdón, y podemos identificar claramente en dos ejemplos, pero que luego al final se parecen más de lo que podríamos pensar. Podríamos tener de un lado tanto a Australia, a Bélgica y a Canadá, que han sido países que han abordado procesos de petición de perdón de maneras muy diferentes también. En el caso de Australia, con población aborigen en su propio país; en el caso de Bélgica, con el Congo belga; o Canadá también con las naciones originarias, que extermina a medida que el país se va extendiendo. Y del otro lado podríamos tener a Reino Unido, Estados Unidos o Italia, que no han abordado ningún tipo de proceso de reconocimiento por su pasado colonial. Sin embargo, hay una particularidad de todos los países y también España, y es que en ninguno de ellos, por ejemplo, hay una didáctica o un museo de las consecuencias del imperio belga o del imperio británico. Bueno, las consecuencias del imperio británico es el British Museum, pero desde luego no hay ningún tipo de pedagogía orientada más allá de las cartas que cada mes mandan los habitantes de la isla de Pascua pidiendo que le devuelvan un Moai, o los griegos pidiéndoles que devuelvan el Partenón, etcétera, etcétera. Supongo que tienen un departamento solo para quejas de la descolonización. Sin embargo, no hay... Y naturalmente los ingleses tendrán un departamento Barleby para no responder las Efectivamente. La cuestión es que todos los países que han tenido en Europa, que han tenido un pasado imperial, no han sabido dar cuentas de su propia historia, más que en términos de glorificación del pasado imperial. Y por lo tanto, allí sí que se produce una especie de frontera que es inabordable, pero no solo para los estamentos del Estado, sino fundamentalmente el relato y la narrativa
con la cual crece cada persona que va a la escuela y que entiende, como yo como español, no he aprendido la conquista de América, he aprendido el descubrimiento de América. Y así una serie de cuestiones que hacen que para muchas de las personas que componen el pueblo español esto se entienda como un debate totalmente anacrónico. Porque para nosotros, obviamente, como metrópoli, ya lo hemos solucionado. Yo creo que todo esto debe explicarse respecto de la específica relación que España ha tenido con América, que es un imperio muy raro, un imperio muy raro. Es un imperio muy arcaico. Solo porque es un imperio muy arcaico está en condiciones de vencer tan fácilmente a imperios arcaicos, ¿no? Que su mentalidad es bastante cercana. Pero yo creo que esto lo ven mucho los preceptistas españoles del siglo XVI y siglo XVII. España nunca ha tenido una relación popular con América. Tenemos que tener en cuenta que la forma en que conquista España América no es tampoco y expresamente una conquista de Estado. No. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa en la medida en que sí, es un modelo que se parece mucho más al viejo modelo musulmán que al modelo de conquista de Estado, al propio modelo imperial romano. A América no van los funcionarios a conquistar. Los conquistadores no son funcionarios del Estado. Son brigadas o patrullas que podemos llamar juramentadas, privadas, que se comprometen con toda claridad a dar el quinto del rey, ¿no? Como Musa ben Musa, cuando entra por el estrecho, entra de una manera ilegítima. Pero esto sí, cuando llega a hacer una conquista tiene que darle el quinto y tiene que ir a Damasco a dar el quinto del califa, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una conquista que por una parte se hace con la voluntad de que un exceso de población pechera, un exceso de población marginada y, sobre todo, un exceso de hidalgos arruinados que tienen como único sistema económico la guerra y que no se pueden estabilizar en el norte de África, atención, ¿no? Que esto es muy importante. Si nosotros vemos la nómina de los conquistadores y la comparamos con la nómina de los que acompañan al cardenal Cisneros a la conquista de Orán, o los que acompañan a Pedro Navarro, ¿no? en la expansión norteafricana, nos damos cuenta que son los mismos. Pero, evidentemente, los hidalgos españoles no se pueden estabilizar en el norte de África porque tienen el dominio del Mediterráneo, tienen muy cerca Alejandría, tienen muy cerca el Califat, los turcos no pueden estabilizarse. Y buscan una expansión diferente. Pero es una expansión de clase, por una parte, a la que se enrolan un montón de pecheros que, si logran depositar la matrícula en Sevilla, se vuelven hidalgos y, por lo tanto, se vuelven señores, ¿no? Esto significa que la población española, en cierto modo, desprecia al que se va a América. La nobleza española tuvo siempre una aspiración, que allí no surgiera una gran nobleza, una alta nobleza. Por eso, en cierto modo, desactivan a Cortés del modo más infame posible, ¿no? Con procesos y amenazas, ¿no? De tal manera que España ha tenido un desapego de América, primero porque comprendía que se le iba lo menos granado de su propia población, pero luego porque se despoblaba, luego porque efectivamente no se veían los beneficios, excepto para la propia Casa Real. Esto es muy sintomático. La serie más vista de la televisión española es Águila Negra. ¿Águila Negra se llama? Roja. Águila Roja. Bueno, Águila Roja tiene que explicarnos cómo era España en el momento en que todos los agentes del rey estaban mirando desde la punta de Ayamonte, a ver cuando venían los barcos cargados de América. El país entero vivía, no porque ellos obtuvieron un gran beneficio de esto, sino porque si no venían esos barcos, el rey les cogía, les confiscaba todas sus pertenencias. O sea, desde ese punto de vista,
Y sin embargo, en esta serie, América no aparece. No hay nunca una noticia de que América aparezca. O sea, la relación que tiene España con América es una relación a nivel popular bastante despegada, bastante lejana, bastante incomprensible, y creo que esto es uno de los déficits más importantes para llevar una política atenta, ¿no?, en esta cuestión, ¿no? Y esto solamente se podría efectivamente superar mediante una comprensión que hiciéramos con ellos, ¿no? Y sobre todo que hiciéramos con nuestra propia historia, ¿no? Que creo que este es el síntoma fatídico del pueblo español, ¿no?, que no está en condiciones de hacer una propia historia de sí mismo, ¿no? Y esto, respecto de América, es todavía más difícil, ¿no? Y por eso no ver en lo que nos está diciendo López Obrador una oportunidad, me parece que es propio de una miopía radical, ¿no? Yo siento que hay otra distinción que puede sernos útil, es distinguir memoria de historia. Me parece que el plano en el que se está discutiendo es el de la memoria. Por memoria, ¿qué quiero decir? La memoria es un relato. Es un relato que está construido de hechos reales, pero también ficticios. Está construido de emociones, de expectativas, de miedos. Y la historia no es eso. La historia es un saber disciplinado, quiere ser ciencia, objetivo. Claro, esto es importante, porque cuando dicen a Obrador, es que usted está falseando la historia, es que no va de historia esto va de memoria, que es otra cosa. Con esto no quiero decir que la historia no tenga que tener una relación vigilante con la memoria, una especie de Pepito Grillo diciéndole a la memoria, óigame, esto lo está falseando, porque esa es la intención, bueno, la intención, el impulso de la memoria es alimentarse, como digo, de todos estos hechos, tanto reales como ficticios, con la intención de construir un relato que nos diga quiénes somos y hacia dónde vamos. Estamos hablando de política de Estado. Yo creo que estamos hablando de políticas de Estado. Lo que no tiene mucho sentido es que el Estado español no tenga una política de Estado de sus, lo que podemos llamar de sus grandes hitos patrimoniales. Claro, ahí voy. ¿No? Tú vas al cine británico y no hay película en que no te muestren cómo era la BBC en la época imperial importante, ¿no?, con toda la acordaos del rey, el discurso del rey, ¿no? O Dunkerque. O Isabel I. El Estado español tiene como única política patrimonial el Museo del Prado. No tiene un museo real de política de Estado sobre la guerra civil, no tiene un museo real sobre la guerra de la independencia, no tiene un museo específico de su dimensión colonizadora, porque el Museo de América, con todos los perdones, es la carambola de la carambola de la carambola de la carambola. O sea, esto es una historia que empieza a hacer Boturini en el siglo XVIII, que le expropian todo lo que tiene, que luego, pues, importantes literatos, ¿no?, tienen una afición en la época de la República de hacer, y al final acaba haciendo un Museo de América. Pero no es un museo que haya tenido una voluntad firme del Estado de realizarse así. Y creo que esto es un problema importantísimo, ¿no? Y por lo tanto, yo, fíjate, no hablaría tanto de memoria, sino lo que hablaría, porque posiblemente no haya un imperio español que haya tenido más memoria que el nuestro, en la medida en que no hay un imperio que haya tenido tanta experiencia escrita por los conquistadores. No hay un Bernal Díaz del Castillo en la historia imperial romana, ni en la inglesa. No hay un Cieza de León, no hay un Aguirre. No, tenemos memorias, Cabeza de Vaca, tenemos memorias de experiencia de la conquista, posiblemente el imperio más recordado desde ese punto de vista. Pero, ¿qué son? Son memorias fragmentadas. Claro. Sabemos lo que pasa de Belalcázar cuando baja desde la parte de Panamá hasta Quito.
Y nos los ha descrito Cieza de León de un modo admirable. Y sabemos lo que hace Aguirre, y sabemos lo que hace Cabeza de Vaca, y sabemos lo que hace Alvarado Tezozomoc, y sabemos lo que hace Guamán Ponal. Ese tipo de experiencia vivida, posiblemente no haya un imperio mejor documentado. Claro, pero sin embargo no hay una visión general. Claro. Es que como relato que es, ¿cómo estructuramos el relato? ¿Bajo qué forma narrativa? Claro. Y aquí lo que falta, a diferencia de esos otros imperios a los que os refería, es una épica. ¿Qué es una estructura narrativa épica? Es una estructura donde lo que tenemos es una serie de hazañas, donde los protagonistas se identifican con valores comunitarios y de alguna manera logran algo que trasciende el tiempo histórico, algo que logra cierta idea de universalidad o de eternidad. ¿Qué épica tiene España? O sea, la Constitución de Cádiz, la Guerra Civil, eso es dramático, ese relato de la memoria responde a una estructura dramática, no épica. Y ahora, no sé, voy a plantear algo quizás polémico, más desde la izquierda. Quizás la única épica que tenemos, quizás le falte hazaña, le falte... ¿Hazaña con H? No, con H. Es la transición. Bueno, y el gol de Iniesta. Pero es la transición. O sea, quizás sea el único elemento a partir del cual se puede empezar a construir, o se ha podido construir. Yo sé que desde la izquierda podemos decir, bueno, todas las imperfecciones de la transición. Y efectivamente, porque en ese relato todavía conservamos el 12 de octubre como fecha nacional. Eso significa que hay algo que quizás no se termina de... Pero no tenemos un Dunkerque, no tenemos una Primera Guerra Mundial que, por ejemplo, en el caso de Australia, yo creo que es importante a la hora de determinar por qué Australia o Canadá, porque es que la experiencia, evidentemente, hay de un conflicto en el cual se supera y, de alguna manera, permite eso, construir la memoria desde ese relato. Vamos a suponer que lo que tenemos es eso, para bien o para mal, es la transición. ¿Qué valores hay ahí que pueden interpelar esta invitación que, como tú dices, nos está haciendo Obrador? Pues, por ejemplo, hay un valor que es fundamental. Yo sé que esto lo podemos discutir, pero, por ejemplo, resolver los conflictos a partir de consensos. Por ejemplo, el Estado de Derecho. Por ejemplo, admitir la diversidad. Eso está ahí, puede que no se haya desarrollado, insisto, y por eso el 12 de octubre sigue siendo la fiesta nacional. Pero si lo que hay aquí es una oportunidad de desarrollar eso, no sé si me explico. Y lo que entonces le decimos al del casco y al otro que parece un encomendero, al del PP, le decimos, óigame, es que usted con eso que está reivindicando de la memoria no se puede vincular a la transición. Yo creo que de esta manera reforzamos y nos vinculamos con una experiencia de nuestro país que desde la izquierda podemos ser todo lo críticos que queramos, pero insisto, salgamos a la calle y preguntámosle a la gente qué concepción épica más próxima puede tener, aparte de eso, insisto, el gol de Iniesta. Pero además de eso, ¿qué otra cuestión? Entonces, quizás es una manera de plantear, óigame, usted no se puede vincular a estos valores con los cuales nosotros nos identificamos, ¿no? Sí, sería una manera de sacarlo de ahí, ¿no? Sí. En el sentido de la política esa neolimperial que se está intentando plantear. Sí, pero yo estoy sustancialmente de acuerdo, ¿no? Es verdad que estamos hablando de intensificar el sentido de derechos ciudadanos y de intensificar el sentido de un Estado democrático, pero podríamos sentirnos aludidos por fenómenos de la vida cotidiana, del presente, que implican inexorablemente superar esa ignorancia y ese desapego respecto de América y que implican ir más allá de esa reacción del culpable que es cogido en la culpa, que es esa negatividad, ese negacionismo, ¿no? Que es el hecho de que tenemos una población latinoamericana que tenemos aquí instalada con nosotros a todos los niveles y que en el 90% son personas que proceden de las capas marginales y marginalizadas en América Latina. Y son todas ellas personas que proceden de pequeñas comunidades rurales que deciden emigrar a España como deciden emigrar a sus propias ciudades. Esto es, son todos hijos de campesinos sin tierras, todos hijos de campesinos que están atravesados en sus propios países por una
un déficit democrático y un déficit de dignidad de vida extraordinario. Estoy hablando de Guatemala, por ejemplo, estoy hablando de El Salvador, estoy hablando de personas que tienen que venirse o que se vienen porque la estructura poblacional, en la estructura poblacional de sus países están condenados a ser víctimas y que las tenemos con nosotros. Y que es un mínimo ejercicio de responsabilidad y un mínimo ejercicio de reconocimiento moral saber por qué esas personas son siempre personas procedentes de etnias indígenas, ¿no? ¿Por qué esas son las personas que tienen que salir de sus países? ¿Y por qué son las personas que tienen que desplazarse o bien a unas ciudades hipercaóticas o bien a unas realidades como nosotras? Y forma parte de nuestra voluntad de atenderlo de modo adecuado, saber por qué sucede. Y creo que en este sentido el Estado español no puede sacudirse los hombros porque está, en cierto modo, recogiendo efectos de su propia creación histórica. Me gustaría aprovechar la ocasión para leer unas declaraciones que ha dado a raíz de este debate Elvira Roca, la autora de Hispanofobia, y después os lanzo el último bloque porque después tendremos unos minutos para responder y para hacer preguntas desde el público, y dice lo siguiente. López Obrador quiere encontrar culpables, pero ha errado el tiro. Si realmente quiere que los descendientes de aquellos conquistadores horribles, bárbaros y malísimos se disculpen, debe buscar en su propio país. Es irracional pensar que los descendientes de los conquistadores están en España. A los descendientes de los aztecas, que también conquistaron el Valle de México unos 200 años atrás, deberían de pedirle disculpas los propios mexicanos. Bueno, esto forma parte de la peor retórica, y de esta reacción, ¿no? Que es una reacción extraordinariamente humana, que es el echar balones fuera, el promover otro discurso que desplaza el discurso anterior de tal modo que tú, en el fondo, no te das por aludido, no tienes por qué darte por aludido, ¿no? Yo creo que lo peligroso no es este tipo de discurso, sino lo peligroso es ver cómo este tipo de discurso se ha sentado en estratos muy influyentes de la opinión pública española, que respecto del pasado, de todo pasado, se sacuden las pulgas diciendo que en el fondo los culpables siempre son otros, ¿no? Este desplazamiento de la responsabilidad, desplazamiento de la culpa, en el fondo es la mejor manera de seguir instalados en una superioridad histórica del que no tiene que responder, del que no tiene que explicar nada, ¿no? Ahora, yo me preguntaría de qué es esto síntoma. ¿Por qué una inmensa cantidad de clases acomodadas españolas aceptan el discurso de la señora Roca Barea, ¿no? Esta es la pregunta real. Porque si uno analiza brevemente o detenidamente sus formas y sus contenidos, descubre que hay que instalarse o en el cinismo o en la ignorancia para aceptarlos. Ahora, ¿por qué tantos centenares de miles de españoles se instalan en una actitud psíquica que es mitad de cinismo? No quiero saber nada del pasado. O bien en una actitud ignorante, ya sé todo lo que necesito saber del pasado, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta que obliga a respondernos desde el punto de vista de la situación específica española. Y que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de, y aquí yo creo que está la debilidad actual de la situación española, con el hecho de que la vivencia de la experiencia de Cataluña ha representado para las clases acomodadas españolas un atentado a la autoestima. Esto es
ha afectado directamente a la autoestima, porque en el fondo su relación con este asunto catalán está íntimamente relacionada con el hecho de... es un complejo de inferioridad respecto de nosotros, que en el fondo somos los triunfadores de la historia, que en el fondo somos el pueblo imperial, el pueblo que ha ganado, y ahora una parte de él, de esto que es nuestro propio pueblo, nos dicen que no nos quiere, ¿no? Esta ofensa narcisista, esta herida narcisista, es lo que tiene que ser resarcido con este tipo de fenómenos. Y creo que esto es muy peligroso, porque es una autoafirmación a destiempo. Una autoafirmación a destiempo que, en la medida en que cristalicen opciones políticas, evidentemente nos deja como Estado y como pueblo en una posición muy peligrosa. Peligrosa incluso para aquellos que estarían en condiciones de no reconocer determinados derechos en Cataluña. Esto es, peligrosa incluso para su propia causa. Yo no tengo más que recordar que Puigdemont ha aplaudido con las orejas la respuesta de Borrell a López Obrador, ha aplaudido con las orejas los comentarios de Borrell en la Complutense acerca de los indios que mató Estados Unidos de forma despectiva, y naturalmente ha visto que esto está relacionado con el desprestigio del Estado español, que lleva a 40 senadores franceses a escribir una carta diciendo que nuestra democracia es imperfecta porque tiene una noción de prisión preventiva que es única en el mundo. Bueno, claro, pero las torpezas son completamente obligadas cuando quien actúa bajo el síndrome de la herida narcisista. Esta es la cuestión importante. Si nosotros tenemos un acto tan arrogante de política de Estado, algo que no se debió producir nunca, como es llegar el día previo a la inauguración del Festival de la Lengua en Córdoba, Argentina, diciendo, estamos aquí en Argentina porque estamos deseando apoyar a un país que se ha convertido en el líder hispanoamericano en cuestiones de desarrollo de capital humano, ¿no? Y esto se lo decimos a alguien que está allí, Macri. La gente empieza a preguntarse, pero ¿de verdad tenemos necesidad nosotros, los españoles, de ir a América a decir quién es el líder o no es el líder? ¿Tenemos nosotros la necesidad de hacer política exterior estableciendo el ranking real de los liderazgos en América Latina? No se puede ir a hacer eso a Argentina sin que México se haga notar. México es un país de 124 millones de habitantes, más 50 más al otro lado del Río Grande. No se puede llegar y decir que no, Macri es el líder de América Latina. Esto solamente se hace por una de dos, o porque en el fondo estás entregado a intereses cortoplacistas, ¿no?, que hacen que te inclines a ver qué le puedes sacar a un gobernante despreciado por su pueblo y por su gente como es Macri, o bien de llevar una política de paternalista, ¿no?, de concesión tú de títulos o de legitimación tú de regímenes. En ambos casos no es una política de igualdad, no es una política sobria de relaciones internacionales, no es una política de colaboración con los pueblos y no es una política discreta. Entonces, si tú vas a Argentina a decir eso, no es difícil que un día después López Obrador te diga, hombre, no, que estamos aquí, ¿no?, y que nosotros queremos hacernos oír como un país que efectivamente merece una atención, ¿no? Y yo creo que esta es la cuestión. Lo que quiero es indicar la relación que existe entre manifestaciones como la de Roca Barea y la creación de un clima de opinión que en el fondo toca determinados tics del mundo político, que acaba permeando en el mundo político y que acaba generando actitudes que son vistas por los demás como actitudes inadecuadas e improcedentes.
Sí, yo comenzaba contando un poco la situación de México para ver cómo había un punto de convergencia, de sincronización entre las dos situaciones históricas, en el sentido también de una crisis en España de legitimidad del poder y de la identidad. Y entonces determinadas creencias colectivas que podían estar vinculadas al mito de la transición, para lo bueno, para lo malo, están ahora mismo en el aire. Y pueden agarrar por un lado, pueden agarrar por otro. Y podemos agarrar por el lado de la exclusión y la homogenización imperial, con el del casco y el otro, o podemos decir, óigame, esta experiencia histórica que vivimos tenía también estos valores que se quedaron ahí medio... impulsémoslo porque esa es la opción que nos están dando desde México. Cosa que, por otro lado, tampoco entiendo muy bien qué ha pasado ahí, pero bueno, eso lo podemos dejar para el debate, yo no entiendo por qué se ha filtrado eso, en fin, bueno, pero hay que hacer de la necesidad virtud y creo que... Se filtró el día en que eliminó toda relevancia del Congreso de la Lengua en Córdoba, ¿no? Claro. Pero, de todas maneras, lo que tú dices es interesante. A mí me gustaría marcar si Enrique no tenemos quiere... 5 minutos más. ¿Qué es esto? España ha caído en una trampa fundamental, que es una trampa que se parece mucho a la trampa en la que cayó la República de Weimar, que es que ha permitido que los que monopolicen la defensa de la Constitución del 78 sean sus originarios enemigos. Este es el problema real. El día en que Carl Schmitt dijo que Hitler era el Hitler de Verfassung, el protector de la Constitución, el régimen de Weimar había estallado por los aires. Es el día en que Bosch dice que es un partido constitucional, la Constitución del 78 ha estallado por los aires. Porque si Bosch es un partido constitucional, yo soy un monaguillo de Francisco. Esta es una trampa política de una magnitud que no estamos en condiciones de entenderla. ¿Por qué? Porque se deriva inmediatamente en esto. La aplicación de un artículo 155 permanente es constitucional. Y sabemos que no lo es. Esta es la cuestión. Y ahí habría que decir hacia el otro lado que un proyecto soberanista unilateral, tal y como se está constituyendo, es también un proyecto de exclusión y de homogenización. Natural. En este sentido, me parecería una baza ganadora, precisamente, decir, óigame, estamos en contra de cómo se fundó la comunidad política en América Latina en estos términos, ¿no? En estos términos de construcción simbólica del otro. Entonces, sería una baza ganadora en todos los sentidos. Descolocas por un lado, bueno, no quiero jugar aquí a Pericles, pero descolocas por un lado cierta salida de testiculina imperial, ¿no? Y por otro lado permites también desactivar ciertos problemas identitarios que surgen por la cuestión periférica, ¿no? Por cuestiones de explosión, digamos, del poder político en un momento histórico muy similar al mexicano, en el que hay una profunda crisis de legitimidad y de las categorías simbólicas que nos constituyen como comunidad. Si os parece bien, vamos a dar turno al público. Tenemos unos 10 minutos para hacer preguntas. Si queréis, en algún momento, alzar la mano y me acerco yo para allá. Sé que la primera pregunta es la más difícil, pero después ya sabéis, si queréis. Pues yo solo daría una pregunta de índole práctica que tal para chicos. Seguimos, rompo yo el hielo con la primera pregunta. ¿Qué puede hacer el pueblo español? Es decir, desde la contestación furibunda de sus líderes políticos de la derecha y desde esta especie de pedagogía que hemos recibido en el colegio, ¿cuáles son los nexos? ¿Cómo se puede notar, y Alejandro, esta pregunta iría más para ti quizás, que nosotros no somos súbditos de esa respuesta de los líderes españoles hacia México? Ahí es donde yo me pierdo. Bueno, no sabía el dato que había pasado justo que México se filtra en ese momento que tú señalabas, no lo había... Es el mismo día en que el rey está diciendo esto. Ya, yo cuando lo vi y digo, esto yo no termino de entender muy bien. O sea, porque, vamos a ver, si la idea es que hagamos un acto conjunto donde se crean una serie de puentes para elaborar una memoria colectiva
donde el Estado mexicano va a pedir perdón también, en este sentido, por ese proceso de construcción del indígena también que supone la exclusión. O sea, en esto nos podemos dar la mano ambos, ¿no? Ok. Si esa es la idea de la sincronización, del encuentro y de la comprensión mutua, filtrar esto significa, a mi entender, tres cosas. O lo has hecho mal, porque claro, tú tienes que tener en cuenta, la inteligencia política tiene que estar para algo, tú tienes que tener en cuenta quién tienes delante. Si tú le escribes a la corona, ¿o a quién le vas a escribir? ¿Al capitalismo español de las centrales hidroeléctricas que quieren entrar allí? O sea, para decirles que condenen eso, claro. O sea, ¿a quién vas a...? Entonces, no termino de entender eso. O bien, por un lado, te equivocas, o bien, por otro lado, lo que estás buscando es otra cosa. Lo que estás buscando es un mensaje interno de cohesión en torno a tu proyecto en un momento también de crisis política, porque los descendientes, los criollos, vamos a llamarlo así, la clase alta dominante en México, que se considera más española que el del casco, esta gente ha salido, pero no saben en qué... O sea, Obrador, si aquí es furibundo, allí es tremendo. Entonces, de alguna manera, lo que los ha retratado, es decir, una lógica populista, podríamos decir, lo que hago es que cohesiono, genero una oposición y hago que salga lo peor de esta gente. Entonces, claro, si es en esos términos y no se están generando puentes, sino que está para política interna, entonces también aquí nos están engañando, porque entonces no se trata de puentes, ¿no? El vídeo es un poco... Y la tercera opción es que en realidad él sí tiene esa intención y lo que ha hecho es optar por la brava, precisamente en un arrebato para que salga la PUS, digámoslo así, y se posicione la gente en vista a 2 años. Si eso es así, habría que empezar a trabajar precisamente en foros, en espacios, con interlocutores donde los indígenas estén. Esto no dejaría yo de insistir en este punto, porque si no, estamos hablando de gente que no está ahí, estamos reproduciendo la misma lógica, y habría que ver, por ejemplo, qué piensan los indígenas de la conquista, cómo su cosmovisión está constituida en torno a este trauma y que seamos conscientes de España de qué va eso. Entonces, ¿empezamos a prepararnos para eso o no entiendo muy bien qué está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí. Me parece que la idea de sincronizar los tiempos, una conversación entre dos personas es una oda a la empatía, ¿no? La sincronización supone un dar y un no, pero parece que encontrarse, y para encontrarse hay que generar las condiciones apropiadas. Si tú sueltas esto así, lo que va a salir es la bilis. Y vas en un país que tiene unas carencias identitarias como esta, ¿no? Es un poco, yo no dejo de pensar en una lógica muy parecida a lo que provoca el feminismo. Esa especie de reacción a veces, ¿no? Como, oiga, que yo no he violado a nadie. Claro, es que no se está diciendo eso, no sé si me explico, ¿no? Esta especie de reacción a la defensiva, hay unas estructuras profundas relacionadas con esa crisis de las categorías simbólicas, de las creencias que nos estaban articulando hasta ahora, que me parece que remueven lo más, ¿cómo diría?, las vísceras, lo más profundo. Entonces hay que actuar con cierta inteligencia, hay que buscar los canales, quiénes son los interlocutores apropiados para generar esos foros donde se genere la posibilidad y la predisposición de escucha y de intercambio, ¿no? Yo creo que ahí empezar, por ejemplo, aquí, a conocer esta problemática y generar en otros ámbitos institucionales, académicos, del movimiento social, etcétera, es la base. En la sociedad civil es donde creo que se puede generar algún tipo de alternativa. Pero para eso, claro, esto no entiendo yo muy bien, a no ser que la intención sea esa, que vayan posicionándose ya para dentro de 2 años, ¿no? Sí, yo la verdad, Enrique, no tengo una respuesta para tu pregunta, salvo una militancia como universitarios, como historiadores o como escritores, ¿no? Por supuesto, creo que una adecuada relación con América, una comprensión de lo que significó el Imperio Español, una comprensión del isomorfismo, de nuestras sociedades, ¿no? Se pueden establecer paralelismos en los procesos evolutivos
antes y después de la independencia, ¿no? No hay nada más parecido a la historia española del 19 que la historia mexicana del 19, o nada más parecido a la historia española del 19 que la historia argentina del 19. Quiero decir, hay un isomorfismo, no hay nada más parecido a las guerras carlistas que los cristeros, ¿no? Creo que dar a conocer esto debería ser parte de un programa político de formaciones políticas progresistas, ¿no? Y, en cierto modo, creo que uno de los malentendidos fundamentales de las formaciones políticas progresistas reside en que no han sistematizado su relación con América Latina. Ha habido una relación puntual con determinados regímenes, ¿no?, que el pueblo español no comprende en general. Pero no comprende en general porque eso no ha sido contextualizado y enmarcado en una construcción real de dar a conocer, ¿no?, esta estructura. Desgraciadamente, la agenda política presente es una agenda bastante miope y no ofrece una estructura programática adecuada, ¿no? Por ejemplo, no tiene mucho sentido comenzar una campaña. A lo mejor esto es un poco molesto lo que digo, ¿no? Procuraré decirlo de la manera más cordial, ¿no? Las 20 principales familias de este país, donde extraen su capital es de América, no de España. Por supuesto que no se van a ir de España, ¿no? Pero donde hacen dinero realmente es en América. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener una política real, ¿no?, en este sentido, sin estar en condiciones de comprender lo que está pasando en América? Yo creo que esta es una de las exigencias históricas de la política española. Es una exigencia de responsabilidad histórica y es una exigencia de responsabilidad moral. Y es moral porque tenemos 2 o 3 millones de personas acá que tenemos que estar en condiciones de tratarlos como ciudadanos con plena comprensión, conociendo realmente de dónde vienen y por qué están, ¿no? Entonces, esto para mí sería una parte fundamental de una agenda progresista en la actualidad y, desgraciadamente, nuestra situación crítica como Estado y nuestra situación crítica como construcción política y como construcción de opinión pública nos deja sin la serenidad y sin la distancia adecuada para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, como ciudadanos, tenemos esta posibilidad mínima que nos compete como quizá, ¿no?, académicos, pero como ciudadanos la principal exigencia es reclamar de nuestros representantes políticos que América, una verdadera comprensión de los pueblos americanos, de todos, ¿no?, sea una cuestión de primer orden. El problema real del revisionismo histórico filoimperial es que la identificación incondicional de España con su pasado es una decisión a favor del mantenimiento de todas sus estructuras arcaicas, ¿no? Y esto es lo que en cierto modo sorprende de ver personas y colectivos que hasta ahora nos parecían razonables, integrados, enrolados en ese programa, ¿no?, que nos impide tener sensibilidad para el daño que hacemos en el presente. Esa brutalidad de la mirada no se queda en no reconocer nada de la barbarie del pasado,
genera una mirada bárbara que impide ser sensible al sufrimiento del presente. Y esto es a mi modo de ver, lo que tiene una dimensión específicamente moral, ¿no? Porque, claro, y se desvía la discusión cuando dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí, de acuerdo, no tenemos nada que ver con eso, pero con esto que aquí ahora estamos haciendo, ¿qué tenemos que ver, no? Es este endurecimiento de la mirada, del corazón y de todo lo que sea una política de afectos, una arrogancia, una brutalidad que evidentemente se proyecta sobre la forma de tratar al otro en el presente. Y por eso no nos debemos engañar. Cuando estamos en condiciones de adherirnos a revisiones proimperiales del pasado español, lo que estamos es preparando los ánimos para tratar a los emigrantes de la misma manera. No debemos engañarnos respecto de eso. Creemos que estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con nosotros y que va al pasado. No. Está generando el sistema psíquico que se prepara para tratar de un modo completamente inhumano a los emigrantes que tenemos entre nosotros, o a las minorías que tenemos entre nosotros, o a... Esta es la cuestión real. Y por eso es tan grave la situación. Ahora, tienes razón respecto de que cualquier reflexión sobre cualquier elemento del pasado implica renovar o implica cuestionar una identidad que está sostenida sobre la fantasía. Este es el problema. La cuestión es, ¿estamos en condiciones de generar una identidad, como Demos, que esté basada en una política de la verdad? Es evidente que no estamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que testimonian todas esas actitudes que en el fondo son hipernacionalistas es que no hay una subjetividad de fondo cohesionada y consensuada sobre España, y que cualquier tema que pongas encima de la mesa como reflexión hace estallar las diferentes subjetividades que nos conforman. Y esto es el síndrome específico de lo que yo llamo la nación tardía. El hecho de que es una nación tan frágil, que no puede abordar ninguna revisión acerca de su pasado, sin estallar por los aires. Pero esto solamente tiene una solución: mirarnos con distanciamiento, aprender a ser tolerantes con la heterogeneidad hispana, y justo eso es lo que quiere evitar esa revisión del pasado imperiofílico. Que seamos tolerantes con esa parte de nosotros que no piensa como nosotros. Entonces, la problemática cuestión es cómo estamos en condiciones de generar una identidad que no implique una materialidad, una materialidad en la forma de vernos, ¿no? Sino que se base en una tolerancia con la heterogeneidad y con el otro. Esto, en un momento, como comprendemos, en que el otro aumenta, o el otro se rebela, o el otro quiere autodeterminarse, naturalmente que nos somete a una posición de estrés extraordinaria. Pero para eso debería estar los representantes políticos y las élites políticas, para en esas situaciones de estrés mirarnos desde fuera y estar en condiciones de distanciarnos de todas estas cuestiones y generar estructuras y estrategias de cooperación, ¿no? Por eso la forma en que hemos tratado a López Obrador es muy parecida a la forma en que empezamos tratando en su día, cuando era tratable, el problema catalán, o efectivamente, ¿no?, la forma en que hemos tratado tantos otros elementos. De todas maneras, en la cuestión de los gitanos está perfectamente el informe que hace Mateo Alemán sobre la condena a las minas de Almadén de los gitanos. Estamos hablando de 1580, ¿no? Es ya espectacular, ¿no?, acerca de la voluntad específica de las autoridades de exterminio de ese pueblo, ¿no? Todavía los moriscos fueron expulsados en 1688,
8.509, ¿no? Y el problema ahí, ¿no? Esto es preciso recordarlo bien, ¿no? El problema es que nunca, jamás, el Estado español organizó en la modernidad una estructura de movilización como para expulsar a los moriscos. Esto, el Estado español se autopercibió como Estado, se vio como Estado, se vio como soberanía, se vio como autoridad, se vio como capacidad de llegar capilarmente a todos los pueblecitos de España y, por tanto, ejercer la autoridad soberana de dos maneras fundamentales: mediante los familiares de la Inquisición, que fue un tribunal de capilarización, y la movilización que llevó a la expulsión de los moriscos, ¿no? Son sistemas de... Por eso el Estado aquí es responsable, porque son sistemas de construcción de soberanía. Respecto a la cuestión de los indígenas, bueno, en las elecciones, las últimas elecciones que gana Obrador, una de las candidaturas la organizan las comunidades zapatistas, con una mujer indígena. Era la candidata a la presidencia de la República, cosa además que generó mucho debate, ¿por qué? Por la cuestión autonomista del zapatismo, etcétera, etcétera, pero algo que no se esperaba y, bueno, generó un debate interesante. El hecho es que al final, bueno, en México tienes que tener un número suficiente de firmas para poder presentarte, finalmente no llegó. Y fue triste porque, aunque no, eso por lo menos hubiera puesto sobre la mesa los debates televisivos, etcétera, un problema. Ahora bien, la cuestión es que desde hace bastante tiempo, desde que Obrador le roban la primera elección, la segunda es probable que a lo mejor la pierda, bueno, no sé, no me quiero meter, la primera se la roban, o sea, es un pucherazo de tomo y lomo. Cuando una de las cosas que le acusan luego la izquierda, entonces él estaba en el PRD, al zapatismo, es que el zapatismo hizo la otra campaña, se llamaba, en la cual no apoyaba a Obrador y a la lógica, al calendario electoral, decía, y a la lógica de los partidos, y no apoyaba a la izquierda. Y ahí se produjo cierta ruptura que desmovilizó a gente que podía haber logrado que ganara Obrador en 2006. 2006, sí. Desde entonces ha habido ahí una relación bastante tensa entre ambos colectivos. Te hablo de esas comunidades, en concreto de las zapatistas. Como decía, por ejemplo, el jefe del Gran Consejo Maya fue a la toma de posesión de Obrador, que fue una ceremonia con elementos de las tradiciones indígenas, ¿no? Pero, por ejemplo, desde las comunidades zapatistas y de otras comunidades también se está planteando la idea que en realidad Obrador es una especie de cara amable del capitalismo extractivista. De hecho, uno de los grandes debates que hay ahora es que Obrador, uno de los grandes planes que tenía era el Tren Maya. El Tren Maya es un tren que va a recorrer la península del Yucatán con la idea un poco de insuflar económicamente. Claro, pero es una lógica de desarrollismo, no se sabe si al final va a haber un debate con las comunidades, pero aquello sale porque sale, en fin. Entonces, el Marichuy, que era la candidata indígena, el otro día dijo unas declaraciones que decía, bueno, que Obrador se deje de tontería de pedir perdón y que pare ya la lógica extractivista esta. Y eso es lo realmente importante, decía, ¿vale? Entonces va un poco por ahí. Hay debate, o sea, no está clara tampoco la relación, no es transparente entre... ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Y en relación a lo que, muy brevemente, lo que planteaba el compañero, yo recordaría, es que hay algo, por ejemplo, es que la esclavitud en España no se abole hasta 1880. Digo, que a lo mejor no hay que irse tan lejos, digo, para hacer una determinada reflexión de a qué valores nos adscribimos, ¿no? Y en este sentido, creo que, como señalabas, claro, evidentemente, víctimas, en Granada creo que ya ha habido un reclamo de no sé qué figura de la comunidad en Sevilla islámica, diciendo que ellos también son víctimas. Bueno, a lo mejor hay que hacer un proceso de reflexión de todo esto. Aquí, efectivamente, la cuestión es de qué manera hilvanamos de manera colectiva un relato común de qué ha significado la historia de España y de qué manera, de alguna forma, encajamos esa alteridad, ese otro, a la hora de construir una comunidad política. Evidentemente, el pasado, ontológicamente, está cerrado. Pero es que el problema no es ese, lo que nos interpela es qué comunidad somos ahora y a dónde queremos ir. Y es evidente que el otro juega un papel de homogeneizar frente
a posibles unas coyunturas de crisis muy fuertes a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí es importante hilvanar ese relato y reconocer o recordar, por ejemplo, cosas como esta. No hay que irse a la caída de Tenochtitlán. En 1880, hasta 1880, las Cortes no abolen la esclavitud. Bueno, José Luis Villacañas, Alejandro Estoya, muchísimas gracias por estar tarde con nosotros y a todos vosotros y vosotras por estar un lunes más en el curso de Historia del Teatro del Barrio. Nos vemos dentro de 2 semanas con la próxima sesión. Muchas gracias.